Hay palabras que cortan, pero solo una puede sanar el alma. Bienvenido a tu espacio de fe, verdad y santidad. Esto es Como Espada de Dos Filos, donde los testimonios de vida y la palabra de Dios penetran hasta lo más profundo del corazón. Acompáñanos en cada episodio, donde hablaremos de esperanza, fe y encontraremos respuestas a través del consejo y la Escritura. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Comenzamos. Dios le bendiga, Dios le guarde, amados hermanos y amigos, en esta poderosa y preciosa hora del Señor. Damos gracias a Dios por otro día más de vida, por su amor y su misericordia, por este espacio que Dios nos permite de poder estar aquí junto con ustedes a través de este video para llevarle testimonios impactantes de cómo Dios trabaja en la vida del ser humano y cómo Dios trae al hombre de muerte a vida. Mi nombre es el hermano Herbert Jones, el evangelista del Señor, por su gracia y su misericordia, y estamos en el programa Como Espada de Dos Filos, nuestro primer episodio para la gloria y la honra del Señor. Así que vamos a hacer una oración para hacer el comienzo de este impactante testimonio que edificará tanto nuestra vida como su vida. Amantísimo Dios, Padre amado, Dios eterno, Dios de poder, te damos gracias, Señor amado, por esta oportunidad que Dios nos permite, Dios mío, que tú nos permites, Señor, para estar aquí, Señor amado. Permítenos ser de edificación, de restauración, de transformación, Dios mío, para aquellas almas que necesitan tu palabra, que necesitan escuchar que tú eres un Dios vivo, que tú, Señor amado, Dios mío, llevaste nuestras enfermedades, dolencias en la cruz del Calvario, que por tu llaga fuimos nosotros curados, que solo en ti hay salvación, Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, Dios mío, y que esta palabra llegue a cada vida como un bálsamo, que llegue a cada vida, Señor amado, con el propósito de que la misma no retornará atrás vacía. Que a través de tu testimonio, Dios mío, Señor, podamos glorificarte, podamos darte gloria, honra, alabanza y adoración. Y todo lo que se haga aquí sea, Dios mío, para beneficio de las almas y para que tu nombre sea siempre glorificado. A Dios sea toda gloria. Y hoy estamos, amén, con nuestro hermano que va a testificar hoy en este día, nuestro hermano, amigo, compañero de milicia, José Roldán. Dios te bendiga, José. Dios te bendiga, Herbert, y Dios bendiga a toda la audiencia que nos va a estar escuchando, ¿verdad?, a través de este video. Hoy en una mañana que nos ha regalado el Señor, ¿verdad?, en un lugar tan bello como estamos aquí. Como te comentaba, un lugar donde hasta el aire es diferente. Una de las maravillas que Dios respira un ambiente bonito ha hecho para, ¿verdad?, para nosotros. Y esperemos que hoy todo lo que el Señor traiga, usted ponga atención, porque este es el día que ha hecho el Señor y no es casualidad, sino que Dios quiere para su vida hoy, y Dios tiene algo para usted y quiere darle una bendición, y esta a través de nuestro hermano Herbert, evangelista, el Señor ha traído un concepto para que usted pueda buscar más de Dios, que usted pueda ver que realmente hay un Dios en el cielo que está atento a su vida y que lo puede ayudar. Así que hoy vamos a estar compartiendo, ¿verdad?, un pequeño testimonio que esperemos que edifique su vida, como dijo el evangelista, y que usted pueda atesorarlo y que le pueda ayudar para usted seguir en la lucha, porque ya estamos a la ley de irnos al cielo. Amén. Y se dio el momento. El momento Amén. De Dios es el momento preciso, el momento indicado. Por eso este video está llegando hacia ustedes. Será durante el día, durante la noche, que usted pueda verlo, durante la madrugada. No importa cuál sea el tiempo que usted saque ese tiempito para ver este video, saque este tiempito para compartir este video, para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Por eso hemos venido hasta aquí, para testificar de la grandeza de Dios, para dar por gracia un favor inmerecido Amén. De lo que hemos recibido de parte de Dios, que va a edificar a su alma, que va a edificar a su vida, que va a edificar su familia, que va a cambiar la perspectiva, que va a cambiar el ambiente, que va a cambiar el panorama en su vida. Hermano José, ¿de dónde usted viene? ¿En qué pueblo nació? ¿De qué país viene? Bueno, para la gloria del Señor, somos de Puerto Rico. Nací en la ciudad de Aguadilla, donde dice que las piedras cantan.
un lugar hermoso, no porque soy de allí, pero una esquinita en nuestro bello Borinquen, ¿verdad? Y de allí pudimos, le doy la gloria al Señor, donde allí pude tener mi primer encuentro con Él. Y de ahí hacia acá es que nosotros estamos sirviendo al Señor y le doy la gloria y la honra de que me rescató y que mi vida ha sido de bendición. He tenido mis altas y he tenido mis bajas, pero Dios siempre me ha mantenido ahí, ha sido fiel conmigo y para la gloria y honra del Señor estamos aquí en el día de hoy dándole la gloria al que se la merece. Gloria al Señor. Usted nacido y criado en el Evangelio. ¿A qué edad usted vino al Evangelio? ¿A qué edad usted puede decir que tuvo ese encuentro con Dios y ese deseo, esa pasión de buscar de Dios y de seguir el camino del Evangelio? No soy nacido y criado en el Evangelio y me hubiera gustado, ¿verdad? Pero llego a la edad de aproximadamente de los 12 a los 13 años. Es que por primera vez conozco a través de mi hermanastra, conozco lo que es el Señor. Ella le servía al Señor, estaba apartada y mi familia, todos eran, pertenecían a la iglesia católica. Y pues yo lo único que conocía era como tal la iglesia católica. Pero Dios permite, ¿verdad? Y Dios bendiga a todos estos hermanos católicos, ¿verdad? El hecho de que llego a poder conocer realmente el propósito de Dios en mi vida. Dios tiene un propósito ya establecido para conmigo. Ella llega de aquí de los Estados Unidos a Puerto Rico y entonces ahí el Señor me da a través de ella la oportunidad de conocer realmente al Cristo de la gloria, al Cristo que tuvo en un momento dado, cuando yo tenía un vacío completamente en mi vida, poder transformar mi vida y poder sentir realmente lo que es el amor de Cristo en mi vida. Aquel vacío que yo tenía a mi corta edad, aquel vacío fue llenado por el Espíritu Santo de Dios y de aquí en adelante, como le digo, no me arrepiento de que Él haya llegado a mi vida porque todo lo que ha hecho ha sido para bien y para beneficio mío. Amén. Por eso la Biblia dice que nosotros pasamos de muerte a vida, porque estamos muertos en nuestros delitos y en pecados. Por eso la Biblia dice que nuestros caminos, que los caminos del hombre sin Cristo son caminos de muerte y de perdición. Por más bonito que se vea, son caminos sin sentido, son caminos que no hay sentido. Y Jesucristo viene a la vida del hombre a poner sentido, a poner propósito en la vida del hombre. Así ha pasado con nuestro hermano José. Hermano José, experiencia en el principio del caminar que usted pueda darle para aquellas personas que comienzan sus primeros pasos en el Evangelio. Experiencia que usted tuvo, que quizás muchas veces lo desagradaron en una parte, pero en otra parte entendió que todas estas cosas tienen que acontecer. Pues mira, estaba acostumbrado, como te dije, no tuve el privilegio de haber nacido en el Evangelio, así que salía en fiestas, me mantenía en diferentes lugares, aunque no fue exactamente hasta la edad ya de los 17, 18 años, que realmente entonces pude comprender el llamado que Cristo tenía en mi vida. Pero se me hizo un poquito incómodo, ¿verdad? En el sentido de que estaba acostumbrado ya a una vida de ir a las fiestas, de salir en Navidades. En Puerto Rico pues las Navidades son eternas y todas estas cosas pues al principio me chocaba, y como ya venía establecido una religión, no una convicción, una religión, pues en algún momento dado, aun cuando llegué por primera vez a la iglesia, sentí algo diferente, pero había un choque entre lo que ya había aprendido desde pequeño hasta el momento en que llegué ahí. Pero poco a poco Dios fue mostrándome a través de la palabra, poco a poco a través de la escuela bíblica, poco a poco a través de las veces que nos sentábamos a la mesa y empezábamos a estudiar. Poco a poco fui viendo realmente el propósito de Dios en mi vida y qué tenía que hacer yo para entonces buscarlo, porque en un momento pensé que solamente era la iglesia y ya, pero no. Cuando entonces empiezo a ver de que tenía que alejarme de aquellas cosas que me gustaba del mundo y tenía que entonces empezar a buscar realmente en la palabra de Dios lo que Él quería que yo hiciera, pues ahí entonces como que me aguanté, pero pude entender, desde la gloria a Él, que pude entender que estando en Él, obedeciendo lo que Él estableció en la palabra, era la forma que yo podía entonces obtener esa paz y esa libertad que yo necesitaba en mi vida. Por eso necesitamos nosotros, amado hermano, una comunión con Dios, un contacto
diario con el Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda verdad y justicia, así como el hermano José dijo que había cosas que quizás no entendía en su vida, pero a través de la lectura de la palabra. Por eso la Biblia dice que la palabra dice que hay que escudriñarla, porque en ella está la vida eterna. Y el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y justicia son los que nos dan el que nos da testimonio de las mismas, el que nos ayuda a profundizar. Por eso siempre recalcamos y queremos recalcar a través de este programa que llevemos nuestra mente cautiva a la obediencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si usted tiene una relación con Dios, si usted lee la palabra, si usted la escudriña, porque no es solamente leerla, de leerla la lee cualquiera, hermano José, pero de escudriñar las Escrituras y de meterse con el Espíritu, que fue el que le dio la interpretación a estos hombres, porque hay cosas en la palabra que para nosotros en nuestra carnalidad son misterios que no sabemos resolver, pero el Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios es el que nos lleva a la convicción y a la seguridad de que el camino que estamos tomando, de que las acciones que estamos teniendo y de lo que hacemos cada día en nuestros días está puesto ante la mirada de Dios y ante el camino correcto. Y el hermano José testifica de que hay cosas que él no entendía, pero poco a poco con el tiempo, con la conexión, él fue conectándose con Dios y viviendo una vida agradable a Dios. Una vida donde había un vacío en su vida, pero ese vacío lo llenó. Ahora, cuéntenos un poco más. Cuando usted se refiere, hermano José, a un vacío, en el sentido de cuál era ese vacío que usted sentía cuando Cristo. ¿Cómo usted supo que Cristo llenó ese vacío? Porque aun cuando yo me encontraba con mi familia, yo me crié con mis abuelos, me encontraba alrededor de personas las cuales pues, siempre estaban pendientes a mí. Siempre sentía como que la gente como que se alejaba de mí, sentía como que nadie me quería, aún demostrándome que estaban ahí. Sentía como que estaba solo. Y cada día de mi vida, aun cuando empezaba mi vida como tal, de mi juventud, lo que sentía era como que yo estaba envuelto como en una, si lo podemos decir así, como en una esfera, y que todo lo que había alrededor mío no encajaba conmigo. Aun cuando me daban amor, sentía un amor, pero era un amor en el momento, pero no sentía aquel amor cuando realmente Cristo impactó mi vida. Que cuando yo siento ese río de agua viva corriendo por mi vida, te puedo decir que fue algo que de ahí en adelante, todo el tiempo yo sentía eso en mi vida. Gloria a Dios. Durante el día, durante la tarde, durante la noche. Ya aquello que yo sentía que como que la gente estaba alrededor mío, pero que no me amaban, yo empecé a ver las cosas totalmente diferentes, siendo un joven. Amén. Porque yo empecé en la juventud, no empecé como tal. Así que si hay un joven que me está escuchando, Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene algo contigo y como te dije al principio, no es pura casualidad que estés viendo esto. Es porque Dios está haciendo un llamado a tu vida, te está dejando saber de que no importa que seas joven, no importa que seas todos los niños, porque Dios usa hasta a los niños. ¿Sabes? No importa la edad que tú tengas, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y le doy la gloria a Dios de que Él pudo llegar a mi vida y pude ver las cosas totalmente diferentes a como las veía al principio en la escuela, con mis amistades, porque como le digo, tenía muchas amistades, pero no sentía lo que sentí cuando recibí ese impacto. Ahora yo te puedo decir que puedo comprender qué fue lo que Pablo sintió en aquel momento cuando sintió ese impacto, cuando chocó con Jesús. Amén. Porque así mismo pasó conmigo. Me abrieron mis ojos, fueron abiertos y pude ver algo que no veía al principio. Y como te dije, desde pequeñito estaba establecido en una religión. Pero no fue hasta que Cristo llegó a mi vida que realmente entonces yo pude ver realmente algo diferente. Te puedo decir que mis ojos a ser abiertos a través del Espíritu Santo de Dios, vi del mundo de una manera totalmente diferente a como la veía antes. Pero como tú dices, y te dije al principio, tuve que empezar a leer la Biblia. Tuve que empezar a descubrir ese mundo en la Biblia. Porque muchas personas dicen, la Biblia es un libro más. Sí, la Biblia es un libro. Pero es un libro que para poder nosotros entender y para poder nosotros ver el propósito, lo que Dios quiere con nosotros a través de él, porque la palabra es viva. La palabra dice que es palabra viva y eficaz. Por cuanto, para que nosotros podamos entender, tenemos entonces que buscar la sabiduría. Porque mire, yo he leído la Biblia
diferentes capítulos, diferentes versículos. Y cada día la palabra de Dios me habla diferente a través de los mismos versículos que yo he hablado. Eso es algo que en mi vida yo siempre he visto, de que Dios me ha hablado a través de un versículo de diferentes maneras. El mismo versículo de diferentes maneras. Y cuando lo leo, no importa la situación que esté, Dios habla a mi vida a través de ese versículo y yo puedo sentir cómo mi espíritu se redarguye a través de la palabra. De cómo mi espíritu en ese momento se siente que Dios es el que está ahí a mi lado, a través de la palabra de Dios, haciendo y específicamente todo lo que la palabra nos dice, cómo debemos actuar, porque ese es el libro de instrucciones que Dios nos ha dejado. Amén. Cualquier objeto que usted compre en la tienda tiene que venir con un libro de instrucciones. Si usted no sigue ese manual, ese libro de instrucciones, usted sabe que al fin y al cabo o nos sobran piezas, amén, o nos faltan piezas porque en algún sitio quedaron, y cuando ponemos eso a funcionar, como que funciona, pero no funciona bien. Si no nos metemos a la palabra, si no buscamos lo que la palabra de Dios quiere en nuestra vida, quizás empecemos a funcionar, pero no vamos a funcionar como Dios quiere, y entonces vamos a tener un problema. Porque Dios quiere que nosotros andemos de una manera, pero si no interpretamos la palabra como Dios quiere, entonces vamos a empezar a desviarnos, y ahí entonces vamos a tener problemas. No es que Dios no quiere estar al lado de nosotros, no es que Dios se aleja de nosotros, es que muchas veces nosotros tenemos que someternos para poder encontrar bien el camino, porque dice la palabra de Dios que hay muchos caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son de muerte. Amén. Por eso, cuando usted compra un libro, el autor edita el libro, porque si el autor se pusiera a escribir todo lo que transcurrió en su vida, tenía que hacer no un libro, una enciclopedia. Y este autor de este libro editó el libro para así que usted no solamente leyera el libro, sino que se acercara al autor para preguntarle qué sucedió ahí. Y ese es el autor. El autor de la Biblia es el Espíritu Santo, es la misma boca de Dios. El Espíritu Santo nos enseña los misterios o la profundidad que hay en un versículo bíblico. Por eso cuando dice el hermano José que usted lee la palabra y por más que usted lea la palabra en el mismo texto bíblico, usted va absorbiendo cosas nuevas y siempre que vuelve a leerla hay algo nuevo, porque la palabra tiene vida en sí misma, porque la palabra trae vida, la palabra trae convicción y el Espíritu nos profundiza y nos da cada día una enseñanza a través de la palabra. Como dijo el apóstol Pablo, yo no pretendo haberlo alcanzado todo. Yo no pretendo haberlo sabido todo, pero una cosa hago, ciertamente dejando lo que quedó atrás y corriendo hacia la meta, caminando hacia el propósito de Dios. Entonces, eso era lo que estaba haciendo nuestro hermano José. Estaba caminando hacia el propósito de Dios, porque nació un corazón dispuesto a toda buena obra. Cuando nuestro corazón está dispuesto, amado, a toda buena obra, nosotros no le ponemos tropiezo a la palabra, nosotros no le ponemos tiempo a Dios, sino que manejamos, obramos, pensamos en el tiempo de Dios. Hermano José, algún tipo de, antes de llegar a los pies de Cristo, algún tipo de adicción que usted tenía, algún tipo o ingería alcohol, algún tipo de depresión que atacó su vida. Pues mira, no te puedo decir que tenía algún tipo de adicción o algo como hacia el alcohol, las drogas o algo así, pero sí en mi vida sentía ser rechazado. Por eso al principio cuando empecé te dije que me sentía como en una esfera. Desde pequeño sentía depresión, desde pequeño sentía como que había gente a mi alrededor, a mi lado, que me amaban, pero como que ese amor no llegaba a mi vida. Sí, la depresión que tuve fue porque no me crié con mis padres. Sufrí mucho de bullying. Se me hacía difícil porque uno de los choques más fuertes fue cuando yo iba a la escuela y en la escuela todos los niños hablaban de papi y de mami, pero en el caso mío yo no podía hablar de papi y de mami. Yo me crié con mis abuelos eran diferentes, yo no salía para ningún sitio, me tenían todo el tiempo con ellos, y cuando salía, pues salía a envolverme con personas adultas,
Tampoco fue que tuve una niñez donde yo salía a jugar con mis amigos y todo. Sí, llegaban amiguitos a mi casa y eso, pero todo era limitado. Y no fue, como te dije, hasta que pude tener, y luego te repito, aun cuando estaba en una religión, ese vacío seguía ahí. No es hasta que llego entonces y tengo ese encuentro con Dios, no es hasta que descubro la palabra de Dios, que entonces empieza esa libertad, empieza a fluir esa diferencia, empiezo a sentirme libre. Me sentía ese gozo, sentía ese anhelo, ese deseo de hacer las cosas cuando antes no lo tenía. Y mira cómo son las cosas, una depresión a un joven. Y muchas veces, no, los jóvenes no son así, los jóvenes pasan por depresiones. Y te lo digo porque yo lo viví. Te lo digo porque yo me sentía de una manera que como que el mundo a mis pies se destrozaba todo el tiempo, ¿sabes? Inclusive muchas veces llegué a pensar en irme, en desaparecerme, porque aun cuando estaba, como te dije, tenía las personas a mi lado, sentía que no sentía ese amor. O sea, me sentía vacío. Sentía esa distancia cuando estaban cerca. Pero cuando llega Cristo a mi vida, cuando Dios me da la oportunidad, porque ya yo tenía un propósito establecido, pero yo no lo sabía. Ya Dios tenía algo establecido con mi vida. Y cuando Él llega a mi vida como tal, ahí entonces todo se transforma, todo cambia. Y entonces vengo a ver las cosas de una manera totalmente diferente en aquel momento. Y te digo que muchas veces pues lloraba. Tú me veías por las noches llorando. Aunque le doy la gloria también a Dios de que mi abuelo, siendo apartado, mira cómo mira cómo es el propósito de Dios. Cuando Amén. Dios siempre tiene un propósito para con nuestras vidas. Aun cuando mi abuelo era apartado, él me hablaba de la palabra. Él me enseñaba de la palabra. En todo momento estaba ahí, pero yo no entendía. Pero sí empecé a sentir la intriga de poder aprender un poco más. Y cada noche él me hablaba y me hablaba de la Biblia y todo. Pero poco a poco, pues, yo ganaba interés en eso. Pero como no tenía alguien que me reforzara, no tenía alguien que realmente pues, me llevara a la iglesia, donde yo pudiera ver y descubrir ese mundo, porque en mi casa no había una Biblia. Pero sí él me hablaba, pero no era lo mismo. Y muchas veces me reprendía porque algunas veces hacían cultos al frente de mi casa y eran las 8 de la noche, a esa hora me acostaban a dormir para la escuela y a mí me molestaban esa gente. Y ese culto ahí encendido, pero a todo esto yo no sabía que era Dios, ya me estaba preparando. Dios estaba acomodando las piezas poco a poco para que fueran encajando una a otra. Y cuando yo me molestaba que le decía a él algo, él me decía, no, tú no puedes decir eso, porque esa es la palabra de Dios. Y entonces ahí empezaba él a instruirme, siendo apartado. Amén. Y ahí pues yo empecé poco a poco, pero el propósito de Dios era que él iba poco a poco encajando piezas, porque en un momento dado iba a llegar mi hermanastra a llevarme a la iglesia, a yo poder entonces ver el mundo totalmente diferente cuando tuve aquel encuentro con Cristo. Amén. El hermano José habla acerca y analizamos un poco lo que está diciendo el hermano José, porque el hermano José dice de un vacío que aunque habían gente alrededor que le daban ese amor, pero ese amor no quedaba habitando en él. Eso hace. Es la diferencia que podemos ver en cuanto al amor de Dios. El amor de Dios llega a la vida del hombre para quedarse. Amén. Y para morar. Por eso la Biblia dice que pasamos a ser propiedad de Dios. Templo, habitación del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. O sea, Dios comienza a morar dentro de la vida del ser humano. Y el ser humano deja de sentirse solo. El ser humano deja de sentirse vacío. El ser humano deja de sentirse desamparado. Eso pasaba con la vida de nuestro hermano José. Su abuelo, aún siendo apartado de los caminos del Señor, le hablaba del Señor. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino para cuando llegue adulto no se aparte de él. Amén. Nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con todas aquellas personas. La responsabilidad de hablarle de aquel que llenó nuestro espacio.
de aquel que llenó nuestra vida, de aquel que transformó como transformó la vida de nuestro hermano José, que estuvo en depresión, que estuvo sintiéndose rechazado, que se veía que estaba como de lado a todo el mundo, que no había algo que pudiera llenar su vida. Y Cristo vino a hacer ese tipo de cambio. Y es lo que queremos traer aquí. El hermano José prácticamente pasó de muerte a vida. Y por eso estamos aquí nosotros, para que usted comparta este video, para que la gente pueda ver. Le queremos traer estas pequeñas salvedades. Este canal no monetiza. Este canal da por gracia lo que por gracia ha recibido, porque el evangelio no se vende. El evangelio se transmite. Y si nosotros transmitimos el evangelio, transmitimos la verdad, transmitimos esta palabra, sabemos que de parte de Dios vamos a ser bendecidos. Amén. Y eso es lo que esperamos, esa es nuestra fe. No es depender de usted, depender de los likes, depender de cuánto te lo comparte, depender de un canal. No, nosotros dependemos de la bendición de Dios y damos por gracia lo que por gracia hemos recibido, porque vamos a recibir más. Eso es así. Haciendo lo que hacemos y haciéndolo por gracia, recibimos más, porque no es la costumbre de poder hacernos de esto un negocio o un comercio. Pero estamos testificando el día de hoy con nuestro hermano José Roldán. José, algunas primeras experiencias que marcaron tu vida en el evangelio, esos encuentros con Dios que sacudieron tu vida y que hicieron el sello para printear ese sello en tu vida de que verdaderamente el seguir a Dios es una bendición. Pues mira, te puedo decir que yo veía a las personas en la iglesia cómo danzaban, veía cómo jóvenes igual que yo danzaban, y yo al principio pues, mira cómo somos las cosas, pero volvemos a la escritura de nuevo para que usted vea la importancia de la escritura. Y yo veía eso, pero al principio me echaban miedo de que si yo contristaba al Espíritu Santo de Dios, pues podía tener problemas, que era el hecho de que si yo hacía algo en contra del Espíritu Santo no iba a tener perdón. Y entonces, en vez de explicarme las cosas como eran, lo que hicieron fue que me metieron un miedo. Amén. Pero no es hasta que realmente yo me digo, Señor, no. Si ellos pueden hacerlo, yo lo puedo hacer también. Yo quiero sentir eso que ellos están sintiendo. Y entonces empecé a orar. Y entonces empecé a pedirle a Dios de que me bautizara con el Espíritu Santo. Amén. Y cuando yo siento por primera vez eso, a ver, yo le sentía que estaba en las nubes, sentí una cosa maravillosa, algo en mi vida que yo nunca había experimentado. Y fue algo de ahí en adelante lo cual me atrajo más a Dios, ¿sabes? Me llevó más a seguir buscando, a seguir anhelando. ¿Te dio esa hambre? Sí. El haber sentido el Espíritu Santo de Dios en mi vida fue algo tan maravilloso y tan bonito. Algo que realmente, una cosa que nunca había experimentado. Es algo inigualable. Que lo había visto, pero no sabía lo que era sentirlo, no sabía lo hermoso de tenerlo en ti, en el momento en que el Espíritu toca a uno. Y aún, mira cómo se la cosa, aún cuando después de eso el enemigo siguió metiendo en mi mente y siguió trayendo personas diciéndome que no, llegó un momento dado que por respeto, yo dije, Señor, no me atrevo a volver a danzar. Mira mi ignorancia. Pero le pedí al Señor, yo te pido que si temo no fallarte, que no quiero. Porque ya todo esto, ya el hecho de que yo fallarle a Dios, para mí eso era un peso. Era un temor fallarle a Dios. Ya yo había tenido ese encuentro y yo no quería que eso que ya estaba en mi vida se apartara de mí. Y para mí el respeto, pero lógico, era un joven. Pero eso que había sentido por primera vez era tan hermoso que no quería que eso se apartara de mí. Yo quería guardar eso para mí, ¿sabes? Porque aquel vacío que sentía en mi niñez, aquel vacío que yo sentía cuando yo joven, ¿sabes? No lo iba a cambiar, ¿sabes? No iba a cambiar todo eso hermoso que me había llegado a mi vida, toda esa experiencia que había llegado a mi ser, porque esto es lo que tú sientes en tu ser.
es lo que el Espíritu Santo da cuando llega a tu vida. Es esa transformación, esa paz, esa seguridad Amén. que no tenía antes. Ese miedo que tenía antes ya no era el mismo miedo que tenía ahora. Ya era diferente. Quizás miedo, bueno, yo tengo miedo a las agujas por un trauma que yo tuve. Pero y lo estoy diciendo no en forma de chiste, sino para que usted pueda entender la diferencia del miedo. En aquel momento el miedo era a la oscuridad, el miedo era a qué me podía pasar, el miedo era a las cosas que me rodeaban. Pero una vez que vengo a Cristo, ya ese miedo automáticamente, ¿sabes? Porque yo sé en quien yo he confiado. Amén. Aún siendo joven, ya yo, a través de la palabra, yo leía y yo podía entenderle que yo podía tener la confianza en Él, porque nada iba el Espíritu Santo a permitir que pasara a mi vida, sino al contrario, que si llegaba la problemática, Él iba a estar conmigo, que si llegaba la tentación, Él iba a estar conmigo, que en el momento que llegara el enemigo a tratar de hacer algo conmigo, yo iba a tener el respaldo de Dios, que era lo que no tenía en aquel momento cuando tenía mi familia a mi lado, pero era como si no la tuviera. Al llegar Cristo a mi vida, ya ese vacío se fue, ya todos esos temores se fueron, y entonces aun cuando venía la dificultad, yo sabía que yo podía ir al Padre y a decirle a mi Cristo, aquí estoy, necesito de ti, y yo ver cómo Dios obraba en mi vida y cómo Él me sacaba hacia adelante. La confianza y la seguridad que Dios nos da es más grande que cualquier problema. Amén. Por eso la Biblia dice, pasarás por el fuego y no te quemará, ni la llama arderante, aún en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú, Jehová, estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Eso es una expresión que utilizó aquel hombre de Dios para traernos a nosotros la enseñanza de qué es lo que acontece en la vida de un hombre cuando Cristo llega. El hermano José dice que tenía temor a las agujas, pero no tenía temor ya a la oscuridad, no tenía temor a la adversidad, no tenía temor a ninguna otra cosa, Amén. porque la seguridad de él es que Dios estaba con él. Y la Biblia dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y Dios ha dado por promesa estar con nosotros hasta el fin. Por eso yo séme fiel hasta la muerte y le daré una corona de vida eterna. No te dejaré ni te desampararé. Le dijo a Josué, como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Y así el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y lo defiende. Y para seguir con el lecto, otra de las cosas que me impactó era cuando yo llegué, algo que yo no había visto en la religión que yo le servía, y me impactó y era ver cómo Dios obraba tanto en los enfermos, cómo Dios obraba en personas endemoniadas, cómo Dios libertaba a las personas de la droga. En aquel momento, cada una de estas cosas fueron impactando mi vida y fueron más creando esa confianza en Dios. Ver cómo personas que yo veía en sillón de ruedas levantarse, cómo ver personas en el momento dado que estaban endemoniadas, el Señor libertarlos frente de mí. Personas que yo sabía que estaban atadas por vicios de droga y eso, cómo ser limpio. Cosa que ningún médico le va a decir a usted, no, si él ve esto, hay que darle metadona, hay que darle esto, hay que darle aquello. En el momento, ver cómo Dios, para mí, aquello fue impactante, ver cómo en el momento aquella persona automáticamente fue curada, sin metadona, sin ningún tipo de pastilla, sin ningún medicamento, sino que como el Espíritu Santo limpiaba aquel cuerpo. Como el Espíritu Santo sanaba aquella frente a mis ojos, como yo veía las manos crecer, dedos perdidos, volver nuevamente. Fueron cosas que impactaron mi vida y me ayudaron a mí a poder seguir hacia adelante. Cosas que me excitaron, me dieron a que yo pudiera seguir buscando de Él, de seguir buscando la palabra, de seguir metiéndome más lleno de la palabra. Y cada vez que leía la palabra y descubría algo nuevo, para mí eso era algo fascinante, porque podía ver todo lo que aquellos hombres y mujeres pasaron y que yo pasé en un momento dado, pero veía cómo de la mano de Dios obraba. La importancia de la lectura de la palabra es tal que el mismo Jesucristo, a través de la tentación en el desierto, nos deja saber a nosotros la importancia de ella, porque en ningún momento aparece y registra la Biblia que Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, sino que en todo momento, cuando Satanás vino a hablar esas medias verdades de la palabra, Jesús en todo momento le salió con la palabra, en todo momento él citó la palabra de Dios. Y Satanás no pudo hacer nada más
que retirarse e irse. Pero fue a través de la palabra de Dios que él alejó a Satanás en aquel momento, en aquellos 40 días que él estuvo allí. Santo, aleluya. Y estamos viendo a través del testimonio de nuestro hermano José, cómo también él presenció de milagros. Pero ahora le hacemos una pregunta, José. ¿Has sido palpable de un milagro de Dios? Amén. Eso para mí, ese milagro que el Señor hizo en mi vida fue algo que cambió todo mi interior, ya que yo fui desechado por los médicos. Yo cuando joven pues trabajaba en una ferretería con mis tíos y siempre como joven, al fin y al cabo, pues uno nunca hace caso, sino hasta que le pasan las cosas. Por eso mi tío me decía, ahora no vas a sentir las cosas, pero cuando llegues a viejo las vas a sentir. Y yo siempre fui un joven que me gustaba hacer mis cosas y levantaba pesos de más a tal grado que llegué a lastimar mi espalda. Llegué a lastimar mi columna vertebral severamente, a tal grado que ni el L5, ni el L4 y el L3, que está degenerativo, ya a punto también de irse, pues llegó un momento dado donde yo no podía ni estar de pie, ni estar acostado, ni estar sentado. Y las personas que saben o te parecen de la espalda, saben lo que le estoy hablando. Era un dolor inmenso, era un dolor que cuando yo se me revolcaba, yo tenía que acostarme, tenía que mantenerme en diferentes posiciones, aun cuando no podía dormir. Para poder moverme, tenía que arreguindarme de algo, para poder ir moviéndome poco a poco. Perdía anoche, porque era un dolor inmenso, algo que no aguantaba. Y por más médicos que visité, todos los médicos me decían lo mismo. Hasta que llegué aquí, a la ciudad de Scranton, Pensilvania, donde aquí un médico me dijo, no podemos hacer nada por ti. Lamentablemente, pues, vas a tener que acogerte al Seguro Social. Porque ellos me querían operar. Pero cuando llegué a que me dieran la charla para la operación, lo que me indican es, bueno, tengo 50 cosas buenas para ti de lo que va a surgir de esa operación. Pero solamente las 2 cosas que me dijeron, que eran las que más esas fue las más que me chocaron cuando me dijeron, vas a tener con el tiempo que volver a operar de nuevo y hay posibilidad de que quedes paralítico. Aleluya. Y yo, wow. Pero usted me va a decir, pero es que tú acabas de testificar, ¿verdad? De que tú desde pequeño empezaste a servirle, desde joven empezaste a servirle a Dios. Es la fe y es el sometimiento a Dios lo que hace que Dios transforme nuestras vidas y lo que haga los cambios que nosotros necesitamos en nuestras vidas. No es decirle, yo le voy a servir a Dios, ir a la iglesia, quizás arrodillarme, gracias Señor porque llegué aquí, pararme, decir un gloria a Dios, un aleluya y escuchar lo que Dios quiere hablar a su pueblo. Es someterme. Es meterme con Él. Para que entonces cuando yo me someta a Él, cuando yo me someta a la palabra, Él pueda entonces transformar mi vida. No fue hasta que entonces decidí hacerlo. No fue hasta entonces que dije, no basta ya, y este dolor no puede seguir así. Que entonces yo vi la mano de Dios obrar en mi vida. Nuestro pastor, Dios le habla 3 días de ayuno. Y que en esos 3 días de ayuno, que lo fuera a la iglesia porque Dios iba a sanar a unas personas ahí. Ya cansado de todo esto, de no poder dormir, de no poder disfrutar de nada, porque todo era imposible, todo. Y vuelvo y le repito, solamente una persona que ya esté padeciendo de la espalda sabe de lo que yo le estoy hablando. Hasta que yo dije, Señor, yo tengo que acercarme más a ti. Yo tengo que someterme más a ti. Amén. ¿Y qué fue lo que empecé? Empecé a levantarme a las 3 de la mañana. Empecé la lectura de la Biblia, que muchas veces la leía. No, empecé a meterme más con la lectura bíblica. Empecé a orar más todavía. Porque no era levantarme solamente a las 3 de la mañana, era que me levantaba a las 3 de la mañana a orar. Donde quiera que me encontrara, que tuviera esa oportunidad, me conectaba con el Señor. Amén. Llegaba a la iglesia y mi media hora ahí de rodillas. Y en todo momento dándole gracias a Dios por lo que había hecho y por lo que iba a hacer. Ayunando y metiéndome con el Señor, venciendo, porque muchas veces nos vamos a ayunar y ese es el día que sentimos hambre, ese es el día que sentimos cansancio.
¿Pero qué es eso? Ese es el enemigo que lo pone. Porque al enemigo no le conviene que nosotros busquemos de él, de Dios. A él no le conviene de que nosotros intimemos con Dios. Hagamos morir lo terrenal, sí, amén. Y entonces yo dije, no, espérate, esto no es así. Y cuando empecé a someterme realmente, como Dios quería y como establece la palabra, ese día, cuando el pastor oró por mí, yo establecí, porque mira cómo es esto, mira lo que te voy a decir, y no me estoy contradiciendo. Yo establecí de que Dios había hecho un milagro en mi vida. ¿Pero qué pasó? Yo seguí con el dolor. A mí no se me quitó el dolor, viste que el pastor oró. Me fui para mi casa. Y ahí empezó el enemigo de las almas, porque él es rapidito. Astuto. Dios no hizo nada contigo. Astuto. Tanto que oraste, ayunaste y todito, te preparaste. ¿Qué pasó? Nada. Pero hay una palabra dice que tenemos que proclamar las cosas que no están en nuestras vidas como si estuvieran. Es la fe. Aleluya. Y cuando yo dije, no, espérate, tú no tienes parte ni suerte conmigo. Dios me sanó. Y mi esposa en un momento dado me decía, pero mira, pero tú sigues igual. Y yo digo, Dios me sanó. Y donde quiera que me paraba, Dios me sanó. Y en las personas que me veían, quizás moviéndome, que no podía subir a la guagua ni nada, pero mira que Dios me sanó. Y fue esa fe la que yo mantuve, que poco a poco empezó ese dolor a desaparecerse. Poco a poco empezó ese dolor a desaparecer. Y le doy la gloria y la honra al Señor de que hoy mira donde estoy sentado cuando yo no podía estar sentado aquí. Amén. Que yo puedo caminar, puedo correr, puedo doblarme, puedo hacer muchas cosas que no podía hacer. Pero fue porque supe en quién creí. Porque toda mi creencia, todo mi ser, se fue a favor de quien me había creado, de la persona que me creó, de quien conoce mi anatomía y que me dice, yo te voy a sanar, pero él me quería ver hasta dónde llegaba mi fe. Y yo probé de que yo podía mantenerme en esa fe, y hoy le doy la gloria y la honra al Señor, de que ya no tengo nada, de que soy libre para la gloria y la honra del Señor. Inclusive, mira lo que me pasó. Después de que ya el Señor hizo la obra, que estoy sano y todo, me llega una carta a mi casa para que yo solicite el seguro social. Y viene mi esposa y me dice, ¿qué vas a hacer? Y yo le digo, ¿sabes qué? Esto yo lo voy a votar. Porque si yo reclamo ese seguro social por la lesión que yo tenía en mi espalda, entonces estoy haciendo embustero a Dios, y los milagros que Dios hizo en mi vida automáticamente lo voy a cancelar. Aleluya. Yo pude. Sí. Yo pude ir porque yo tenía radiografía, yo tengo un expediente que eso como así de grande en el hospital. Estaba legalmente confirmado. Exacto. Amén. Yo pues me podía ir y podía estar cogiendo un seguro social hoy, sentado en mi casa tranquilo. Pero usted comprendió que le estaba faltando respeto a Dios. Exactamente. Y yo sabía, escuché eso, hermano, que si a la que yo firmara ese papel, el dolor iba a regresar a mi vida. Porque estaba haciendo embustero a Dios. Aleluya. Porque muchas personas dijeron, no, pero tú dijiste que estaba. Sí, yo fui sano en el nombre de Jesús. Y entonces, ¿a dónde iba a llegar lo que yo proclamé en mi vida? Amén. Ese dolor que yo daba cualquier cosa por quitármelo, por un papel, por un dinero, yo echar a perder todo eso, lo que Dios me dio a mi vida. Yo no cambio lo que Dios hace en mi vida. Yo no cambio la felicidad que Cristo tiene en mi vida. Yo no cambio lo que Dios ha hecho desde que lo conocí hasta el día de hoy por ningún dinero ni por nada. Porque Dios es el que me sostiene. Dios es el que me guarda. Dios tiene cuidado de nosotros. La acción que tomó nuestro hermano José de no tomar el seguro social, porque sintió que si lo hacía era un método de desprecio por lo que Dios había hecho en su vida. Amén. Le va a dar más de lo que el seguro social y lo que el hombre le puede dar. Le va a suplir en sus momentos de necesidad. Dios va a estar ahí porque Él le fue fiel a Dios. Y esa es la promesa de Dios para todos aquellos que buscan de Dios y que hacen la voluntad de Dios y que viven. Esa es nuestra fe, hermano. La fe nos lleva a llamar lo que no está como que está hecho. Entonces esa fe provoca que Dios traiga bendiciones a nuestra vida. Amén. Traiga el alimento, el sustento. La Biblia dice, si Dios se encarga aún de los pajaritos en su nido y de los animales del campo y los alimenta, ¿cuánto más hará con nosotros, hermanos? No, mira, y yo te puedo hablar, yo tengo tantos testimonios para decirte de cómo Dios ha obrado en mi vida. Y una de las cosas era, mira cómo son las cosas, cuando usted no se mete
de lleno con Dios y solamente le sirve. Porque estar sometido a Dios y servirle a Dios son dos cosas totalmente diferentes. Cuando usted se somete a Dios, dice la palabra de Dios, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. En un momento dado de mi vida, yo no me sometí, sino que empecé a servirle. Diferencia. Pero aún cuando le servía, yo veía cómo Dios obraba en mi vida. Y a veces que obraba en mi vida, lo que me recalcaba era, tienes que volver nuevamente a tu primer amor. Tienes que volver nuevamente a como tú eras conmigo. Amén. Y mire cómo son las cosas. Yo trabajaba en Puerto Rico y yo tenía 2 trabajos donde yo me ganaba el doble de lo que se puede ganar cualquier persona aquí. Pero siempre estaba pelado. Nunca me sobraba el dinero. ¿Por qué no me sobraba el dinero? Porque le servía, pero no me sometía. Amén. Y muchas veces, con el puesto que yo tenía, llegaba a mi casa sin un centavo y con un hambre, porque no tenía dinero para comprar. Y la posición que yo tenía, yo no podía decirle a nadie, mira, préstame algo, porque mi orgullo iba por encima de mí. Porque le estaba faltando a Dios, porque le servía, pero no me sometía. Y yo, Señor, tu palabra dice, no he visto justo desamparado ni tu simiente que mendigue pan, Señor. Yo quisiera por lo menos que hoy yo puedas comer. Así le expresaba yo. Y por lo menos recibían que sea un plato de comida. Pero quiero que cuando la persona llegue, saber que es de parte tuya, que tú me dejes saber a mí y me digas algo de que eres tú el que estás haciendo esto. No es porque esa persona quiera hacerlo. Y llegaba a mi casa. Llegaba, me bañaba, me acostaba y de momento sonaba la puerta. Cuando abría, un plato de comida. Y yo esperando, porque no era el plato de comida lo que yo estaba viendo, yo estaba esperando si eso era de Dios o qué. Aleluya. Y cuando la persona me decía, fulano, te traje esto porque sentí traértelo. Aleluya. No porque quise traértelo, porque sentí. Miren la diferencia. Esa era la clave, la cual me dejaba saber a mí que era Dios el que estaba orando a través de esa persona. Yo sentí traerte eso, porque no era que me traía un plato de comida todos los días, pero cuando no tenía, que lo pedía, las personas que fuera quien fuera, lo primero que me decía, sentí traerte eso. Quiere decir que Dios puso en su corazón de que en aquel momento había una necesidad, la tenía que cubrir y era conmigo. Pero yo, en aquel momento, yo decía, Señor, yo confío en ti, era la confianza que yo ponía en Dios, porque Dios nunca nos va a fallar. Dios está ahí mientras nosotros le sirvamos, mientras nosotros le busquemos, mientras nosotros nos mantengamos en Él, bajo la palabra de Dios, como Él quiere. No como nos digan, no como en el lugar donde estemos viendo, quizás expongan la palabra, sino como Dios la trajo la palabra como es. Cuando nosotros nos sometemos a Él y dejamos que Él obre según como la palabra de como Él quiere, las cosas a nuestro alrededor cambian, las cosas a nuestro entorno cambian, nuestra familia cambia, en nuestro trabajo las cosas cambian, todo cambia cuando nos sometemos, no cuando le seguimos, sino cuando nos sometemos a Dios. Santo, por eso hemos traído este programa, este primer episodio de Como Espada de Dos Filos. Este programa pretende traer testimonios, vivencias reales, para que usted entienda cómo Dios trabaja en la vida del ser humano. Hoy compartimos con nuestro hermano José Roldán y le damos gracias a José por haber estado con nosotros, por haber compartido esta bendición de su testimonio. Yo sé que el hermano tendrá otras cosas más que decir más adelante. No puede seguir contando acerca de su vida, porque como les dije primero, si nos ponemos a contar todo lo que ha pasado con nuestra vida en un libro, terminaríamos con una enciclopedia quizás de 24 tomas o más. Entonces, vendrá otra oportunidad. Amén. Pero este ha sido su programa, Como Espada de Dos Filos. Hermano José, ¿algún consejo que usted quiera darle a los que están comenzando en el Evangelio? Lo que puedo decir es que recuérdese que hay un enemigo que está 24/7 tratando de juzgarlo, tratando de hacer de que usted piense de que Dios no está con usted cuando Dios está más cerca de usted de lo que usted se imagina.
Usted reprenda el enemigo de las almas. No deje que lleguen pensamientos equivocados a su vida. Vamos a someternos a la oración. A mí la oración me ha funcionado. Cuando más yo cargado me siento, cuando más yo quizás agitado me siento durante el día, yo oro a Dios. Yo me empiezo a hablar con Dios. Orar a Dios es hablar con Dios. Es como cuando usted está hablando con un amigo, como yo estoy hablando aquí con mi amigo Herbert, mi hermano en Cristo. Así es. Exprésele a Dios lo que usted siente. No deje que el enemigo le llene la cabeza y aparte de la bendición de Dios de su vida. Dios tiene un propósito con usted. Usted nació con un propósito. Dios quiere de que usted lo busque en espíritu y en verdad. Que no tengo fuerza, porque no es con nuestra fuerza, es con la fuerza que Dios nos da día tras día. Es bajo el Espíritu Santo de Dios el que toca nuestra alma y nuestro espíritu para fortalecernos en la lucha que tenemos tanto con el enemigo de las almas como nuestra carne. Si usted se deja llevar por esta, lamentablemente le toca un infierno. Pero si usted deja que el Espíritu Santo de Dios toque su vida, si usted se somete a Dios como tiene que ser, yo le garantizo que el Espíritu Santo nunca lo va a abandonar y va a estar ahí latente para ayudarle a usted a poder seguir hacia adelante. Vamos a separarnos en la oración, vamos a meternos en la lectura, vamos a cogernos no vamos a esperar a llegar a la iglesia para que alguien lea la palabra. Vamos a leer la palabra en nuestra casa, vamos a sacar un tiempo. Así como lo sacamos para ver Facebook, y no es que estamos, porque no estoy criticando las redes sociales, o ver YouTube y estamos horas y horas, vamos a sacar un tiempo también nosotros para dedicarlo a la palabra de Dios. Vamos a sacar un tiempo para poder ver las bendiciones que Dios, porque hay tantas y tantas cosas en la palabra. Como cuando usted lee el Salmo, y termino, amén, cuando usted ve el Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará. Si usted le pide al Espíritu Santo que le revele lo que quiere decir ese pedacito de versículo, su vida va a ser transformada, como Dios ha transformado la mía. Porque no fue hasta que yo entendí lo poderoso que es ese versículo nada más. Entonces yo entendí que yo tenía que dejarle todos mis problemas y todas mis situaciones en las manos del Señor. Que muchas veces es un poquito difícil, es un poco difícil, pero bajo el Espíritu Santo de Dios no hay nada imposible. Amén. Así que desde el McDade Park, un parque icónico de la ciudad de Scranton, Pensilvania, ha sido su hermano el evangelista Herbert Horner y el hermano José Roldán para su programa Como Espada de Dos Filos. Dios le bendiga, Dios le guarde y será hasta la próxima. Dios te bendiga, José. Dios le guarde.